Vamos, adelante. Bueno, bienvenidos a esto de El psicoanalista y su pasión, como ahorita estaban escuchando. Hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes a Tessy Hades, dedicada al yoga. Más adelante Esther la va a presentar y hará todo el manejo de la sesión. Y está con nosotros Esther Guindy. Ella es psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y bueno, siempre ha sido una mujer muy inquieta, colaboró mucho con el Centro de Atención a la Comunidad, etcétera. Esther, te dejo los micrófonos y el control para que tú lleves esta sesión, que seguramente será magnífica. Y bienvenida, Tessy, esta es tu casa. Gracias, gracias. Gracias, Julio. Bueno, pues para mí es un orgullo, ¿no? Pues que me hayan invitado a participar en este ciclo de conferencias, ¿no? Me parece de una gran riqueza que se estén tocando estos temas que realmente a veces no se tocan, ¿no? Como que a veces se ve al psicoanalista como una figura que solamente se dedica a la labor psicoanalítica, estar adentro de un consultorio y inmerso en los textos psicoanalíticos, ¿no? Pero realmente, pues, me parece de suma importancia que todos los psicoanalistas tengamos alguna otra pasión que de alguna manera complemente, enriquezca, fortalezca también nuestro quehacer analítico, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente yo he encontrado en mi camino esto, ¿no? Y pues desde el corazón y desde toda mi experiencia voy a tratar de compartirla, ¿no? Sobre todo para dar como esta apertura, ¿no? Al conocimiento que muchas veces no se tiene el alcance a saber, ¿no? Bueno, inicio presentándome un poquito más. Julio ya lo hizo, pero bueno, yo me formé en APM desde la maestría, continué mis estudios en el Instituto de APM como psicoanalista y efectivamente, pues sí, siempre he sido una persona que me ha gustado llevar el psicoanálisis a muchos rubros, ¿no? A muchos alcances, desde como una filosofía de vida hasta pues lo que yo pueda integrar en mi práctica clínica, ¿no? De alguna manera, creo que somos afortunados los que tenemos una pasión, ¿no? Y que hoy en día lo que yo también veo mucho en la clínica es gente que está muy cansada y fastidiada por solamente dedicarse al trabajo y no tener algo como algún pasatiempo que lo pueda enriquecer, ¿no? Hay un término que hoy en día se utiliza mucho en artículos científicos que es el burnout, ¿no? Y que justamente se apuesta mucho a esto hoy en día en relación a la gente que ha trabajado mucho con gente, sobre todo en relación al COVID, ¿no? En donde gente que está, profesionistas de la salud, están quemados, que como la palabra lo dice, por haberse evocado solamente a la tarea en sí y no haber tenido algo que refresque, recree su vida, ¿no? Entonces, pues también me parece importante decirlo, ¿no? Porque yo creo que a veces los psicoanalistas pecamos de trabajar de más y no nos damos espacio de recreación, ¿no? Y me parece de suma importancia, ¿no? Entonces, para mí el yoga ha sido eso y más, ¿no? No nada más un espacio de recreación, ahorita como lo vamos a profundizar, ha sido un espacio de apertura, de enriquecimiento y de, pues, ahora sí, de profundidad, ¿no? Entonces, bueno, pues presento aquí a Tessy, ¿no? Tessy, pues, es una maestra, gran maestra de yoga, con una preparación bastante importante y que realmente considero yo muy profesional. Tessy ha estado en India, en Pune, en el Instituto de Yoga Iyengar. Ahorita vamos a profundizar con el tipo de yoga que hace Tessy, porque no es cualquier yoga. La yoga en donde bueno, la yoga que yo practico con Tessy es una yoga muy completa en donde tiene varios pilares y esos pilares sostienen la práctica que apunta a que pues ahora sí la transformación de la persona se lleve en muchas áreas de su vida, ¿no? Y en muchas áreas pues de su ser, ¿no? Porque implica el cuerpo, implica el alma, implica la mente. Entonces, esta trilogía me parece que es sumamente completa y apunta a un crecimiento espiritual y personal muy importante. Aparte de todo esto, usted se certificó Tessy en Yoga Center México, ha tomado cursos con muchos maestros internacionales,
lleva muchos años practicando yoga y aparte tiene muchos años con un estudio precioso, muy profesional, en donde practica de una manera disciplinada, constante y sobre todo apasionada. Entonces, desde esa pasión me he conectado con Tessy y hemos llevado, pues ahora sí, los alcances del psicoanálisis y la yoga a sus clases y a mi vida, ¿no? Bienvenida, Tessy. Hola, hola, pues mucho gusto y también muchísimas gracias por invitarme. Me encanta que los psicoanalistas tengan esta apertura de escuchar algo que es el yoga, que además como ahora es muy popular, no necesariamente la gente entiende de qué se trata, porque ya se ha hecho casi que viral. Y este yoga en particular que seguimos en mi método es el método Iyengar Yoga y viene del señor Iyengar, que es un maestro que ya falleció, pero que vivió en India, en Pune, y él lo que intentaba es que el yoga fuera para todos. Entonces me encanta este método porque no nada más es como una manera clásica de entrar a las posturas, es muy aterrizado. El yoga Iyengar es una ciencia, no es estar volado quién sabe dónde y las estrellas y la energía. O sea, lo que se va sintiendo es real, no es como un invento mental, sino que en este método, punto uno, se tiene que experimentar. No se puede platicar porque no es mental. Tienes que vivirlo con tu cuerpo. Y lo que es interesante es que el yoga, la gente cree que el yoga son las posturas, pero el yoga es un camino de vida completo. No es nada más hacer las posturas de yoga, sino que tiene un montón de ramas que hacen que tu vida sea completa y que tengas como muy claro tu propósito en este planeta, que es muy hermoso porque es como si poco a poco, a través de la primera puerta es el cuerpo, son las asanas, son las posturas y moverte, pero a través de ese primer paso que es el cuerpo, empezamos como a quemar las impurezas, casi que con el calor que genera el cuerpo, empiezas a hacer como un proceso de purificación. Y eso va quitando como la paja hasta que vas empezando poco a poco a discernir qué es lo que tú vienes a hacer aquí, qué es lo que tú realmente eres, quién eres en realidad. Entonces, nada más como para desmitificar un poco que yoga es nada más estar en una clase y subir y bajar y hacer un saludo al sol, sino nada más quería como explicar que el yoga es todo un camino de vida, es una ciencia física, psicológica y espiritual. Y en este método en particular, en el método Iyengar, que es el que yo sigo, llevo 23 años haciendo este método, la idea es que tengas una alineación precisa. Para eso se utilizan los apoyos, que luego vamos a platicar, pero a través de esta alineación precisa, que no siempre en todas las yogas lo tocan, o sea, aquí sí queremos que la rodilla esté en un lugar, que la pierna esté en un lugar, que el brazo esté de cierta forma. Y la idea de esto es que tú, a través de esa como alineación precisa y como detallada, entras como en un estado donde la gravedad, como no pesas, estás todo ordenado, entonces te vuelves ligero. Y esa ligereza, por ejemplo, nos podemos parar de manos y puede ser un cuerpo grande, un cuerpo chico, una persona de edad mayor, una chava muy joven, es indiferente. Y si está bien alineado, siente esta ligereza que se transmite no nada más en cuerpo físico, sino en la mente y luego en el alma. Entonces a mí me gusta mucho porque
cada vez que yo practico yoga y cada vez que salgo de dar una clase de yoga o de tomar una clase de yoga, las sensaciones de corazón ligero, ¿no? Y eso creo que es pues valiosísimo. Y ahí es donde Esther y yo coincidíamos, porque pues Esther que nos diga como esta parte de cada que acaba uno una sesión, ¿no? Con su terapeuta, con su psicoanálisis, con su psicoanalista, es esta sensación de corazón ligero, ¿no, Esther? Sí, justamente como que los pilares de la práctica de yoga son la disciplina, ¿no? La constancia y pues mucho el cuarto, tercera la, recuérdame el tercero. Sí, o sea, aquí en bueno, no en este método, sino en textos sagrados milenarios de 2000 años, Patanjali habla que el yoga tiene dos pilares. Un pilar es la práctica y el otro el desapego. Entonces, precioso porque todos estos efectos de los que estamos hablando suceden con la disciplina. O sea, tú no puedes venir a una clase de yoga y solamente y pretender que todo suceda. Es una práctica que debe de ser constante, que debe de ser ininterrumpida. O sea, no puedes hacer como loca yoga durante 6 meses y luego dejarlo durante 2 años y luego tenerlo otra vez durante 3 semanas y luego dejarlo. O sea, como va como destapando capas, tiene que ser como pues disciplinado, ¿no? No esta disciplina de escuela, sino esta disciplina de forjar algo, de cuando sientes que esta manera de estar constante en algo te enriquece realmente. Y otra parte de la práctica es que aquí dicen que debe de ser con devoción. Y a mí me encanta, digo, hay gente que no cree y está perfecto, y aunque no creas en nada, pero simplemente como que tu práctica tenga un propósito mayor a ponerte fuerte y que estés dura y que estés guapa, sino que de repente preguntarse un poquito adentro, bueno, ¿cuál es el propósito de esta práctica? Más allá del cuerpo físico. Entonces es la parte de la práctica, que es el pilar. Y el otro pilar que es precioso es el soltar, este desapego. Que hablábamos, ¿no, Esther? De que no puede haber una meta. O sea, yo no puedo llegar a una clase, digo, puedo, pero es como un poquito inmaduro llegar a una clase de yoga y decir, y no importa, tú entras por el camino que entres y está correcto. Pero, por ejemplo, tú entras diciendo, bueno, mi meta es, no sé, hacer parada de cabeza. Y a lo mejor tú tienes esta meta, pero lo interesante es el camino. Entonces, lo interesante, y de repente, ok, a lo mejor la meta hace que tengas un foco de atención, ¿no? Y un propósito para seguir algo. Pero dentro del camino van sucediendo cosas y de repente si tienes la suficiente como apertura y como atención y este asombro, que es precioso, como este asombro de niño, entonces vas descubriendo que la meta no era lo importante y te vas desapegando de la meta y te das cuenta que el camino es lo que te enriquece. Justamente lo he pensado esto lo que pasa en un proceso analítico, ¿no? O sea, en un proceso analítico es de suma importancia la constancia del analista y obviamente del paciente, en la presencia, ¿no? Y justamente el entrar a las sesiones, ¿no? Con esta frescura de ver qué va a devenir en base al discurso del paciente, no con una predisposición, no con una, como dice Tessy, una meta clara, sino que ir trabajando lo que se vaya construyendo entre los dos inconscientes para que desde ahí entonces el proceso se vuelva un proceso creativo y se logre pues los alcances de la cura del paciente, ¿no? Entonces ahí coincidíamos yo y Tessy como la presencia de una maestra de yoga, como lo ha hecho Tessy en relación a mí y a sus alumnas, ¿no? Siempre ha sido estar pero estar al 100, como los analistas estamos con nuestros pacientes, conectada, presente, con una escucha atenta, con una sensibilidad a lo que el otro necesita, ¿no? Y justamente creo que eso es
lo rico de cuando alguien encuentra un lugar donde se siente, como encaminado y donde se siente que lo que está recibiendo puede ser transmitido, ¿no? Entonces, aquí la parte que también nos ha enloquecido cómo se vincula, ¿no? Es la parte de lo que dice Tessie, en el método Iyengar se utilizan props. Tess, a ver, ¿nos puedes platicar un poquito cómo es esto de los props y cómo se utilizan? Y luego me encantaría hacer el vínculo con lo que pasa en el psicoanálisis, porque me parece súper rico eso, ¿no? Sí, claro. Una característica de este método es que utilizamos apoyos. Apoyos quiere decir un cinturón, un bloque, las cuerdas o bueno, cojines. Utilizamos apoyos. Y a mí me encanta esto, sobre todo ahora que está como súper en boga este asunto de la diversidad, porque, como decía, puede llegar cualquier tipo de cuerpo, cualquier edad, cualquier tipo de persona, con cualquier condición, porque puede tener, por ejemplo, yo tenía, bueno, una alumna que le acaban de quitar el yeso, pero ella venía a clase y hacíamos muchísimas posturas y no dejó su práctica por tener un yeso, ¿no? Por haberse roto la muñeca. O había alguien que vino que tenía, por ejemplo, cáncer. Y entonces no dejas la práctica por que viene una condición, sino que al contrario, usamos los apoyos para que sea posible llegar a la postura, porque como les decía, la postura es la puerta de entrada, ¿no? Bueno, el cuerpo físico. Entonces, a lo mejor la persona que ha tenido una quimioterapia, pues llega un poco cansada, con ciertos estados, ¿no? Y lo que hacemos es que, por ejemplo, si hacemos la misma figura de la postura, pero la soportamos con apoyos. Entonces, su pecho tiene la misma capacidad de expansión, su columna de extensión, su mente está tranquila, su cabeza en una posición donde la mente se empieza a quietar. Entonces, por ejemplo, eso es en caso de la yoga terapéutica. Pero para los alumnos que son normales, digamos, o sea, comunes, utilizamos los también para varias cosas. El señor Iyengar decía que profundizas mucho más en la postura. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago una postura con una silla, pongo mi mano encima de una silla, entonces a lo mejor la silla hace que mi rango de movimiento de mi torsión sea mayor. Y eso, luego con esa impresión de la silla, de lo que sucede cuando yo uso la silla, lo hago sin la silla, porque también es importante no apegarte a los props. Y entonces ya tengo esa impresión, por ejemplo, de la extensión de los órganos abiertos, ¿no? De los órganos anchos. Y también ayuda porque si hay alguien que tiene cierto temor, porque pues entrar a una clase de yoga tienes que tener, me encanta porque en yoga en India, la nieta del señor Iyengar habla mucho de courage. Hay que tener esta valentía para poner un pie en la clase, porque no sabes qué va a pasar, te sientes duro, no sabes si tu cuerpo está listo. Tengo una sobrina que me decía, es que me voy a preparar muchísimo para ir a tu clase, en 2 meses llego. Y yo no, o sea, no te tienes que preparar nada, más bien ya vente y con toda esa dureza podemos trabajar porque tenemos los apoyos. Y esos apoyos, según cada condición, es como en el sistema Montessori, ¿no? Me encanta porque tengo varias alumnas que son maestras Montessori y también es una coincidencia enorme porque es como si a cada alumno le das lo que necesita. Hay a lo mejor una persona que no necesita el PRO, ya tiene mucha más experiencia y tiene la fortaleza que se va creando, y hay otra persona que a lo mejor tiene la fortaleza pero no durmió bien esa noche y hoy quiere utilizar, por ejemplo, el caballo, ¿no? Que tengo aquí, les voy a enseñar el caballo. Por ejemplo, este es el caballo. Entonces, por ejemplo, una maestra que es fuertísima, es mi maestra de Chicago, bueno, de Champaign-Urbana, que se llama Lois. Tomo con ella clases los martes y un día, en una práctica
de muy avanzada decidió hacer toda la práctica porque hacía mucho calor con el caballo. No quiere decir que los maestros que estudiamos con ella no podemos hacer las posturas, pero lo precioso de este método es que no hay un guión escrito. Tú, dependiendo de todas las circunstancias, en ese momento, y como decía Esther, en presencia, ves qué se requiere. Un poco como ustedes, ¿no, Esther? Sí, o sea, sí. Ajá. Justamente, ¿no? O sea, veíamos esta similitud, ¿no? O sea, al principio, cuando yo empecé a practicar yoga, estaba yo en la formación como psicoanalista, ¿no? Entonces, justamente como que para mí me vino súper bien porque empecé a ver que desde la amplitud de mi cuerpo empezaba a conectar con esta parte que se estaba yo sintiendo en un análisis como es el análisis de cuando uno se vuelve psicoanalista, ¿no? En donde hay mucha apertura mental, en donde uno se va despojando de muchas cosas, en donde uno pues va deviniendo completamente un ser muy distinto, ¿no? Entonces, desde el cuerpo y desde la mente, yo estaba pudiendo ver esa transformación, pero fue curioso darme cuenta cómo al principio de mi práctica de yoga, yo empezaba a requerir ciertos apoyos, como dice Tessie, ¿no? Que me estaban permitiendo sentirme segura para adentrar a la postura, ¿no? Y poco a poco esos apoyos ya no los necesitaba. Yo decía, qué curioso lo que me está pasando. Sí siento que hay un momento del proceso analítico que nos pasa a todos los que somos analistas y a todos los pacientes, donde sientes que dependes mucho de tu analista o tu terapeuta, ¿no? Y que dices, híjole, no puedo sin esta sesión que viene y le voy a preguntar a mi analista o a mi psicoterapeuta y híjole, yo no puedo tomar esta decisión porque la tengo que consultar con él. Pero conforme va pasando el proceso analítico y nosotros con nuestras interpretaciones y sobre todo con nuestra gran herramienta, que es la palabra, vamos sembrando en el paciente, ¿no? Esta parte analítica, este conocimiento de él mismo, el paciente va requiriendo mucho menos el apoyo de nosotros, como pasaba con los props, ¿no? Pero para eso yo tengo que estar muy atenta a mi paciente, ¿verdad? Para ver qué es lo que va requiriendo y cómo yo me voy a ir un poquito retirando de esa función para que yo lo pueda ir encaminando que cada vez sea el más autónomo. Lo mismo que sucede en el yoga, lo mismo que Tessie hace como maestra, ¿no? Me parece de verdad muy valioso el estar muy conectadas, ¿no? Con los alumnos, con los pacientes, ¿no? Y el estar muy sensibilizadas a ver qué necesita el otro, ¿no? Pero sí, lo que dice Tessie es verídico, o sea, nadie que no haya pasado o por un entrenamiento, o por clases de yoga, o por una experiencia con el yoga como lo ha vivido Tessie o nos está haciendo vivir a las alumnas, o en mi caso, el haber vivido un proceso en psicoanálisis profundo, pues no puedes transmitir, no puedes conectarte, no puedes estar de la misma manera con los pacientes, ¿no? Entonces, pues me parece eso muy rico porque las dos disciplinas apuntan a buscar que el alumno, o en mi caso el paciente, busque su verdadera esencia, su verdadero ser, ¿no? Desde también empezarse a ser más autónomo, ¿no? O sea, conforme va pasando el tiempo, vas practicando yoga, pero de repente tu propio cuerpo empieza a tener las necesidades de decir, ay, hoy tengo ganas de hacer tal postura, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no tengo tiempo porque ya voy a correr al consultorio, pero nada más me doy 20 minutos, ¿no? De hacer 3 posturas que para mí me están ese día mi cuerpo necesitando y yo a mi día comienzo distinto, ¿no? Y eso es otra cosa que también platicamos mucho yo y Tessie, ¿no? Como que en el quehacer analítico es mucho en las sesiones tenemos que estar muy atentos, muy conectados con esta parte pues de la mente, ¿no? Y a veces uno al cabo de que va pasando el día, vas dando varias sesiones, tu mente se siente muy cargada, muy poco fresca. De pronto hay pacientes que te avientan una serie de, bueno, nosotros le llamamos identificaciones proyectivas, pero no vamos a entrar ahorita a ese rubro porque no acabaríamos nunca con eso ahorita,
puedes llegar hasta que no puedes tener la capacidad hasta ni siquiera a veces de ver a los otros pacientes, ¿no? Por lo que te dejó ese paciente en tu ser, ¿no? Pero si tú tienes una herramienta, por ejemplo, como ahorita vamos a hacer un ejercicio como del yoga, ¿no? En donde tú te puedes volver a conectar contigo, volver a despejar tu mente, volver a aclararla, pues obviamente tu estar en la siguiente sesión o está en la vida misma toma otro rumbo, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor nos adentramos al ejercicio de Tadasana, que sí, ¿cómo ves? Sí, claro, con gusto. Porque nada más quiero decir algo rapidísimo antes, que eso se me hace padre, Esther, y como una diferencia de las otras yogas, que aquí en este sistema, en el sistema Iyengar, las secuencias, o sea, cada clase es diferente a la otra, que eso también tiene de coincidencia, ¿no? No nada más. Sí, ninguna sesión es igual. Ninguna sesión es igual y con ningún paciente, ¿no? O sea, ninguna. Exacto. Y es como algo vivo, que es precioso porque es vivo. Dinámico. Y entonces tú vas a ver lo que estás viendo en ese momento, te va a decir que sigue. Tú tienes preparado un algo, porque pues llegas con algo preparado, pero la realidad es que tu observación hace que la secuencia empiece a cambiar, dependiendo de lo que llegue, ¿no? Que eso es muy padre. Y bueno, sí, si quieren vamos a hacer un ejercicio, a ver cómo sienten todos. Me voy a parar y voy a poner, porque como que habíamos platicado de que la gente experimentara, porque platicábamos que, pues es que el yoga se puede platicar durante 8 horas, pero lo que uno siente y experimenta, ahora sí que a nivel físico, mente, espíritu, energía, se tiene que vivir, se tiene que percibir. Entonces, vamos a hacer una postura. Déjenme, los voy a poner allá lejos. Voy a ver, perdón, voy a mover la cámara para que puedan ver. Entonces, vamos a pedirles que solamente que separen los que puedan, los que quieran, o por lo menos si estás sentado, que arraigues a tus pies. Entonces, déjenme entrar una silla. Por ejemplo, digamos que no te quieres parar, estás sentado, pero por lo menos siéntate, o si todos están sentados, podemos hacer Tadasana sentados. Tadasana es la postura de la montaña, pero siéntate de manera que tus pies estén arraigados. Entonces, si te vas a sentar, si estás sentado y no te quieres parar, está correcto. Nada más separa las piernas ancho de caderas. Observa que todos tus dedos vean hacia el frente y siéntate en la orilla de la silla. Ahora, agarra la silla. Hagamos lo primero sentados, ¿les parece? Y luego los que hacemos parados. Entonces, Tadasana es la postura de la montaña. Y es establecerte con la sensación de una montaña. Entonces, tomen la silla por los lados. Hay gente que tiene las manos, los brazos más largos, los brazos más cortos. Si tienen brazos más largos, agarren más abajo la silla. Y si tienen más cortos, los cortos agarran el asiento. Pero una vez ahí, roten la esquina de los hombros hacia atrás. Y ahora, sienta tus pies. Siente los pies. Las axilas de los pies. Y abre la planta del pie. Siente como si la planta del pie tuviera mucha amplitud. Entonces, digamos que del pie interno, de la parte que está más al centro de tu pie, de tu cuerpo, abre hacia el dedo chiquito. Y una vez ahí, siente amplitud en tu parte frontal del pie. Ahora, siente tu talón y siente toda la circunferencia de tu talón. Empuja el talón al piso, jala la silla y rueda los hombros ligeramente hacia atrás. Siente tu columna bien larga, larga, larga. Y ahora mira, ya no mires la cámara, en la compu, sino que mira la altura de tus ojos. Solamente quédate mirando, pero suave. Que los ojos no estén duros hacia afuera. Retrae tus ojos hacia atrás. Regresa tus ojos a su cavidad, aunque los ojos estén abiertos.
pero como si el mundo interior fuera mucho más rico y quieres un poquito ver adentro, ya no estar tan atento de afuera. Entonces haz tu mirada un poquito periférica, que sientas que los lados de tu cabeza, de tu cerebro, se hacen amplios y siente los ojos bien suaves. Siente los isquiones, como los sitting bones, así estos huesitos que están en los glúteos, a sentarse en la silla y solamente siente ese arraigo que comienzas a sentir. Una vez ahí, si quieren ya lo hacemos solamente sentados. Cierra tus ojos. Entonces, esta manera de sentarse, por ejemplo, entre paciente y paciente, o estás en un café, alguien te dio una noticia y necesitas arraigarte, regresar a casa, sentir esta montaña, esta como esta sensación de tierra, de mineral. Entonces, esto te va a arraigar, te va a hacer sentir estable, te vas a regresar a casa, a tu centro, y a encontrar como tu simetría. Entonces cierren los ojos por un momentitito más y solamente lleven los ojos hacia adentro, mirando hacia el espacio de su corazón. Y ahí es donde la postura física comienza a volverse de cierta forma, no espiritual, pero un poquito conectándote contigo adentro. Con la mirada, lleven solamente a imaginar este espacio del corazón, que no sea el corazón en sí, sino el área amplia, por enfrente, por los lados, por detrás, toda la circunferencia. Y respira suave. Siente establecerte y habitarte por dentro. Decimos en yoga como si tu ser habitara a tu cuerpo. El ser, tu ser interior, tu parte más inteligente, luminosa, está habitando todo tu cuerpo. Y despacito, toma una inhalación y abres tus ojos. Entonces ya pueden, si quieren, ponerse de pie. Esto lo hicimos sentados, pero bueno, obviamente se hace parados o se hace sentado. No importa cómo lo hagas. El chiste, pues es como arraigarte y entenderte y un poquito tener este momento de saborearte por dentro, ¿no? No todo para afuera, para afuera. O sea, estar en la tierra, como decían los sufis, sin ser, estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Tú estás en el mundo porque estás aquí, presente, arraigado, pero hay algo en ti que es como de otro nivel, ¿no? Que justo es la definición del yoga, Esther. Entonces, por ejemplo, en los Vedas, que son los textos sagrados, hablan de yoga, que significa unión, y es esta unión, ellos dicen, del ser individual con el ser universal. Y cuando tú empiezas este viaje de afuera hacia adentro y luego de adentro hacia afuera, porque es para todos lados, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, y vas yendo y viniendo, de repente, ahí es donde hablábamos de este encuentro con la libertad, cuando tú ya sabes tú quién eres por dentro, ya estás como mucho más seguro, estable, conectado, colectado. Recolectado, ¿no? Tess, también. No, y que justamente pensaba yo cómo esto también se da en el trabajo analítico, ¿no? Al nosotros trabajar con el inconsciente del paciente, con nuestro propio inconsciente, pues también estamos viendo y viniendo, ¿no? Del exterior al interior. Y a veces los pacientes pues también nos traen ese tipo de material, ¿no? O sea, todas sus vivencias con el mundo externo, pero luego conectadas al interior. Y bueno, pues claro, nuestra labor es transformar eso, rehistorizar eso,
para hacer que esa historia que se han contado los pacientes por muchos años, que en mucho les ha ocasionado mucho dolor, pues tome otro significado para disminuir este dolor, ¿no? Entonces, pues apuntan las dos cosas a enriquecer el mundo interno, a conectarse con él, ¿no? Y a disfrutar, ¿no? El poder tener esa riqueza en las manos, porque me parece que somos afortunados los que hemos logrado contactar con esa riqueza, ¿no te sí? Híjole. Sí, yo pienso que por eso la plática como que inició diciendo que el yoga, pues, este método en particular te enseña que el yoga es un camino de vida entero. Es una forma de vivir, es una manera donde ya no te guías como por los condicionamientos externos y empiezas a hacer esta autoescucha, ¿no? Que ustedes hacen muchísimo, como que en esta manera de empezar a respirar, porque no hemos hablado, por ejemplo, de la rama que es la respiración. Hacemos posturas, pero también hay una rama que se llama pranayama, donde hacemos respiración. Y es este arte de respirar, ¿no? Es esta sensación de estar vivo y esta manera de poder con cada inhalación llenarte y sentirte vivo y con cada exhalación soltar y confiar y comprender, ¿no? Un poquito eso. Entonces, por ejemplo, el título de la plática, que era como al final vas como quitando todas estas ataduras y encuentras la libertad, ¿no? Que es precioso. Porque tú encuentras la libertad no nada más y nada menos que por entender tú quién eres. Y eso es precioso. Y bueno, también la parte de generar espacios, ¿no? Que sí, que decíamos que la libertad se da cuando, bueno, nosotros como psicoanalistas pues ampliamos, ¿no? El aparato psíquico de nuestros pacientes, ¿no? Por medio de pues, nuestra técnica, ¿no? Que nuestra técnica fundamentalmente es asociar libremente, ¿no? Que desde ahí nosotros podemos ir percibiendo al paciente y dándonos cuenta como desde dónde está hablando, que es apuntada hacia la parte inconsciente, y desde ahí nosotros intervenir, ¿no? Para que él pueda, más bien él descubra, ¿no? Lo que realmente le es importante, ¿no? Pero a veces parece ser que es muy, muy sensato y muy fácil decirlo, ¿no? Pero a veces existen demasiadas turbulencias, como muchos autores lo nombran, que me parece increíble, y no se encuentra como un sendero claro, ¿no? Entonces, sí me parece que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo la parte del pranayama, porque en muchas ocasiones ni yo misma tengo claro hacia dónde mi paciente está yendo o qué es el dolor que mi paciente manifiesta, cuál es su conflictiva o cómo voy a poder estar ahí para él, para ayudarlo, ¿no? O sea, porque a veces es el estar, no tengo ni siquiera que hablar, simplemente el acompañar, ¿no? Entonces, sí, en esta parte de, como dice Tessy, de poder respirar y poder nosotros mismos, ¿no? Soltar muchas cosas para poder ver más claro, pues es un camino de conexión nuevo, ¿no? Y muy importante, ¿no? Y yo creo que es una herramienta increíble para toda la gente, ¿no? Sobre todo después pues de toda esta bueno, después y durante esta pandemia, de repente como darnos cuenta tanta ansiedad que surgió, ¿no? A partir de la pandemia que sigue. Y de repente yo he notado que mi respiración, o sea, tengo que hacer un acto consciente para que mi respiración sea normal, que normal no es corta, normal no es, o sea, de repente es mucha ansiedad y la respiración se vuelve corta, como muy cortita, muy por encimita.
Y entonces ahí es donde ni siquiera sentimos la expansión. El pecho está cerrado, los pulmones están un poquito contraídos y entonces no tenemos esta posibilidad de echar un buen respiro, ¿no? Y ahí es donde se conecta con la vida, porque nosotros empezamos a respirar desde que nacemos, nuestro primer aliento. Y acabamos de respirar pues cuando morimos, ¿no? Y ellos de hecho en yoga dicen que ellos miden cuánto vas a vivir por el número de tus respiraciones. Entonces, pues entre más largo, profundito, despacito respires, pues más tu vida se vuelve longeva, ¿no? Y como más rica, más nutrida. Claro, me parece totalmente verídico, ¿no? Aparte, pues oxigenas más tu cerebro, ¿no? Tienes más capacidad de pensar, ¿no? De conectar y seguramente la plasticidad neuronal se ve sumamente nutrida, ¿no? Sí, total. Un alimento impredecible como el oxígeno para el cerebro es vital, ¿no? Entonces, pues ojalá todos los que estemos aquí podamos implementar mucho el pranayama en nuestra vida. Entonces, a lo mejor ahorita nos da tiempo de hacer un ejercicio para que los que estemos aquí no los llevemos, sí. Pero antes me encantaría que platicáramos de otro punto de confluencia, ¿no? Que tiene la yoga y el psicoanálisis, que es esta parte de la búsqueda de la verdad de cada quien. ¿Nos puedes platicar un poco cómo el yoga apunta a eso? Pues mira, yo como lo he vivido, es muy curioso porque es como si y como hemos dicho ya varias veces, la puerta de entrada es el cuerpo, empiezas a respirar, de repente, por ejemplo, en clase comenzamos a hablar de la filosofía, ¿no? O tenemos ciertas sesiones de filosofía, pero dentro de la filosofía no es de que tú te forces a llevar a cabo la filosofía del yoga, sino que como que naturalmente va sucediendo. Y de repente te das cuenta que estás llevando una vida íntegra, que ya no quieres poner pretextos, que ya no quieres decir mentiras, que ya no quieres hacer como que eres algo que no eres. Estás tan conectada que te das cuenta que no tienes ni por qué mentir, ni por qué inventar, ni por qué andar haciendo como nada. O sea, es como si ellos dicen que me gusta mucho porque en la filosofía del yoga, la primera klesha, que es el primer obstáculo, es la ignorancia. Y no es la ignorancia de no leer un libro, ni de tener cultura general, ni ir a museos, no, no, no. Es esta ignorancia de no saber lo que yo realmente soy. Y cuando poco a poco, otra definición del yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Entonces lo que pasa es que cuando tú te empiezas a arraigar, a estabilizar, a sentir esta, por ejemplo, postura de la montaña, que tengo un alumno que le encanta porque una vez le dije, es que Tadasana es como tú te presentas ante el mundo. Y le fascina y cada que decimos que vamos a hacer Tadasana me dice, es como yo me presento ante el mundo. ¿Sí? Y imagínate qué precioso que cada vez que tú tienes, no sé, una cita con alguien que te da un poco de nervios, tú te acuerdes de este Tadasana, ¿no? De esta montaña interna, de este mineral, elemento mineral, tierra adentro de ti, y lo uses. Y entonces es cuando empiezas a perder el miedo, Esther. Como que este miedito que nos han inculcado, que digo, no es que ya lo sobrepasas para siempre, pero poco a poco lo vas como que se va entrenando uno a que la vida es rarísima, es incierta y te acostumbras a como disfrutar esa incertidumbre. Y cuando quitas esa ignorancia de no saber quién eres, por ejemplo, mucho hablábamos, ¿no? De gente joven ahora que se identifica mucho con su cuerpo, con su peinado, o sea, esto del Instagram, ¿no? Que está muy fuerte en la gente joven y qué ganas de que ellas y ellos sepan, híjole, tú eres más allá que eso, o sea,
Sí, y hablábamos Esther y yo de este ejercicio que me enseñó también una maestra, bueno, es también milenario, que se llama Neti Neti. Entonces yo le decía a Esther, es que para que tú sepas tú quién eres realmente, ellos hacen esto que se llama Neti Neti, que es ¿qué no soy? ¿Qué no soy? Entonces, por ejemplo, a ver, hagámoslo si quieren, cierren un poquito sus ojos los que quieran y si no, no importa. Y entonces tú vas diciendo, por ejemplo, ¿qué sería, por ejemplo, se lo vamos a hacer a Esther, ¿no? O yo, ¿qué sería Esther si no fuera psicoanalista? ¿Qué sería? ¿Qué quedaría? ¿Qué sería Esther o no sé, Julio, si no fuera, no sé, maestro? ¿Qué sería Santiago si no fuera, no sé, no tengo idea, pero por ejemplo, Chef. Bueno, ajá, psicoanalista y chef. chef. ¿O qué sería yo si no fuera Si no maestra fuera. de yoga? ¿O qué sería yo si no fuera mamá? ¿Qué queda? ¿Qué va quedando? Entonces, si no fuera eh, la tía de Nicole, si yo no fuera, ¿qué sería? ¿Qué queda? Si yo quito, si yo no fuera la nieta de mi abuela, si yo no fuera la hija de mi madre, si yo no fuera, ¿qué queda? Entonces vas quitando, yo no soy esto, yo no soy aquello, yo no soy esto, yo no soy aquello. Y es un ejercicio donde, pues al final te das cuenta de la esencia que tú eres y que no eres todo esto con lo que te has identificado. Y ahí es donde quitas esta ignorancia de no saber quién eres y te das cuenta de lo que eres adentro, de este ser unido con el ser universal o con el cosmos o con la naturaleza. Es como ellos dicen, es como este océano donde tú eres parte de ese océano. Tú eres la ola, tú eres la gota, tú eres el océano mismo. Entonces, es ahí donde te sientes en unión. Yo a veces cuando acabamos la sesión y acabamos en una cosa que se llama Shavasana, que se acuestan y se quedan ya quietas y luego se giran de lado para salir de esa postura y ya sentarnos y nos quedamos en una posición fetal, como de ladito, así hecha bolita. Y ahí me gusta mucho porque a veces yo les digo, es como cuando estás en el vientre de tu madre, esta sensación, o sea, no lo sabemos porque no nos acordamos, pero imagínate que estás ahí, esta unión que sientes como de ser uno con tu mamá, ¿no? Eres uno con tu mamá. Y esa es la misma sensación de completud, que cuando tú sientes eso, pues la vida puede ser incierta y pueden haber situaciones durísimas, Pero te pero tú tienes a tienes ti. esto, ajá, tú Te tienes tienes a ti, ¿no? esta Y, roca. Uh-huh. y nosotros también en el psicoanálisis trabajamos mucho con eso, ¿no? Como con las desidentificaciones, ¿no? Bueno, nuestra chamba va apuntada más a una instancia que manejamos nosotros como muy claro en esto que es el yo, en donde el yo normalmente a lo largo de la vida se va identificando, ¿no? Con figuras primarias, con todo lo que te estimula alrededor, ¿no? Y es en el trabajo analítico donde justamente nosotros vamos haciendo este trabajo de desidentificación, ¿no? Para lograr que la persona, ¿no? Cada vez se vaya conectando, como dices tú, con su verdadero ser, ¿no? Eh, ¿No? O sea, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Winnicott, ¿no? Que habla mucho del falso self, ¿no? Y que él lo nombra como si fueran capas de cebolla, ¿no? Y es mucho como lo que tú, Tessy, nos has hablado mucho de los koshas, ¿no? En yoga, que justamente estas capas de cebolla, que si las vas quitando, ¿no? Tú te vas, como dice Tessy, quedando en tu esencia pura, ¿no? Que se oye muy fácil y se oye muy ahora sí que muy alentador, pero de verdad es bien difícil. O sea, es un trabajo que implica dolor, esfuerzo, implica
sí se requiere como que ciertas habilidades, ¿no? Que eso es ahí donde entramos nosotros a darlas a los pacientes por medio de pues, nuestra escucha, nuestras interpretaciones, nuestras clarificaciones, nuestros señalamientos, porque son herramientas que a veces los pacientes no tienen, ¿no? Y que por eso están sufriendo, ¿no? Entonces, es mediante esa constancia, ¿no? Y esa disciplina que nosotros tenemos y que manejamos en un encuadre analítico que se va dando y que justamente los pacientes lo van introyectando como algo propio, ¿no? Entonces ya se va haciendo como justamente como dice Tessy, la yoga, un estilo de vida. Nosotros también hacemos cambios impresionantes en el estilo de vida, obviamente nuestros pacientes y nosotros mismos hemos vivido transformaciones y seguimos viviendo transformaciones porque cada proceso, cada paciente te deviene a otro sendero, toca otra parte de tu ser, mueve otra fibra, te lleva por otro sendero de tu inconsciente. Entonces, es tan rico nuestro trabajo porque nunca, como dice Tessy, nunca hay un caso igual, nunca una sesión es idéntica, nunca estamos nosotros en el mismo momento. Entonces, lidiar con la incertidumbre, bueno, es a mí en lo personal, creo que de los retos que más me ha enseñado esta profesión y bueno, la pandemia me ha hecho una experta porque a todos nos ha hecho unos expertos en lidiar con la incertidumbre porque el que no salió de la pandemia, ¿no? Con habilidades para lidiar con la incertidumbre, para desapegarse de metas, objetivos, ideas, personas, trabajos, etcétera, de verdad, la pandemia a lo mejor no le dejó la huella que me parece que dejó la pandemia, ¿no? O sea, sí creo que va por ahí, ¿no? Y bueno, entonces, Tessy, la libertad en yoga, ¿qué sería? La libertad, ellos, me gusta mucho porque ellos hablan de esta libertad interna y como quitar las ataduras, como si tuviéramos estas ataduras, ¿no? Que nos da, ¿no? La vida misma. Y hablando un poquito, retomando lo que decías, leí una frase que me encantó porque un maestro que algún día entrevisté decía que el ego, que esta parte egoica, es esta manera de cómo te cuentas tú tu historia. Ahí es donde entra el ego. Y se me hace interesante cómo lo dijiste tú. Y entonces hay una frase que dice, la manera de cómo tú te cuentas tu historia importa, es importante. Entonces, yo creo que la libertad en yoga, ellos hablan de, un poco retomando, de regresar a tu verdadera naturaleza. Svarupa le llaman, es una palabra en sánscrito, y es este regreso a tu verdadera naturaleza. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, hablábamos, ¿no? En otra entrevista, ¿cómo eras de chavito, no? ¿Cómo eras de chavito? Y de repente, ¿cómo empezó a haber como estos cortes que empezaron como a transformarte? Ya entró miedo, entró como esta conciencia, pero el yoga lo que hace es que empiezas a saborear la libertad porque empiezan a ceder, como a deshacerse las ataduras. Ya no tienes estas ataduras. Te sientes tan rico adentro. Es que cada clase, por ejemplo, a mí me encanta porque a mí me pasaba donde yo estudié en Berkeley, que yo cada que salía de la clase de mi maestra, decía, es que algo se transformó. O sea, y no es mental, se siente. Cada que tú acabas una clase, hacemos una postura que se llama Shavasana, de la que hablaba, que significa la postura del cadáver. Esa postura del cadáver, pues tiene que ver con la libertad, porque es como esta preparación. Imagínate que si tú practicas yoga diario, ya haces Shavasana diario, que es esta postura del cadáver, diario estás tocando y entrenándote para este último momento y para estar en paz, tranquilidad y entender como esta
muerte de cosas, no nada más la muerte final, sino en cada Shavasana tú vas quitando estas capas, quitando lo que hablabas, ¿no, Esther? Un poquito como estas identificaciones, ideas fijas, estas obsesiones, esta deber ser. Cada Shavasana se va disolviendo. Y es este entrenamiento de tu último respiro, ¿no? Pero entonces, a mí me encanta esta idea porque, pues, también con la pandemia, la muerte se ha venido, ¿no? Como tanta muerte real. Y a mí me gusta la idea de pensar que yo, no sé, espero, y mis alumnas y la gente que ha sentido y trabajado en yoga, que vamos a tener este último aliento como hemos vivido toda nuestra vida, ¿no? Y que este último aliento va a ser como este soltar, pero rico. O sea, no con angustia, no con ansiedad, no con miedo, sino como confiando, como que toda esta vida nos ha entrenado para este último aliento. Y yo creo que un poco quitarse ese miedo, así como este miedo del cerebro reptiliano, ¿no? De sobrevivencia. De sobrevivencia, y decir, bueno, ¿y qué pasa si estoy en paz con la muerte? Pues sí te da una libertad increíble, ¿no? Porque pues la vida comprendes que 50% es increíble y 50% es horrible. Y está bien, así es, nunca vamos a estar al 100% increíble. Y cuando sabes esta vida cómo va girando y como que estás cómoda con la incertidumbre y con como la amargura y con la dulzura, pues de pronto como que la puedes disfrutar y hasta entrar con humor, ¿no? O sea, entra el humor de carcajearte pues, por lo que pasa, ¿no? Y bueno, a veces hay tragedias más fuertes, pero siempre creo que en el yoga, por ejemplo, Hatha, que es bonito, quiere decir la oscuridad y la luz. Y siempre en yoga, cuando hay mucha oscuridad, es cuando tú prendes un pequeño cerillo y se ilumina todo, ¿no? Entonces, o cuando hay muchísima luz, también hay cierta necesidad de oscuridad. No todo es 100 perfecto. Y aprendes a vivir con esa incertidumbre, con esa imperfección, sabiendo que tú adentro sí hay una perfección, pero que no tiene que ver con la perfección condicionada que tenemos en el cerebro, ¿no? Sino esta perfección de alma, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues esto es también mucho de lo que trabajamos en psicoanálisis, ¿no? Bueno, en mi experiencia, como yo he logrado la libertad desde el psicoanálisis, apunta mucho al trabajo en diván, ¿no? Hay muchos mitos alrededor del diván, ¿no? Que existen y que luego la gente relaciona con, pues que van a hablar de toda su infancia, se van a quedar ahí, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que el diván es mucho lo que dices, sí, es un trabajo de regresar a casa, es un trabajo de reconexión, es un trabajo que implica mucha regresión, sí, pero a la vez desde esa regresión es rehistorizarse, reconstruirte, ¿no? Y ahí no podemos dejar de nombrar al gran maestro Freud, que como para ti, el señor Iyengar, para nosotros los psicoanalistas es Freud. Tiene un texto maravilloso que se llama Construcciones, ¿no? Y que justo habla de eso, ¿no? Cómo nosotros los psicoanalistas vamos a ir construyendo una nueva historia con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, el trabajo de libertad en el psicoanálisis apunta a ampliar, ¿no? El aparato psíquico de nuestros pacientes, logrando que tengan mayor dinamismo en su psique, ¿no? Que nosotros lo manejamos con instancias psíquicas, ¿no? En donde un paciente que a lo mejor llega muy rígido, con creencias muy morales, ¿no? Nosotros lo decimos como muy superyoico, en el trabajo analítico pueda lograr esta flexibilidad, ¿no? En donde pueda contactar más con su deseo, más con lo que realmente es, ¿no? Y fortalecer otra de las instancias que es
también lo que hablábamos del yo, para que entonces mediante su yo, él pueda jugar más en la vida con lo que se le ha impuesto como un deber y con lo que realmente quiere, pero más apuntado a su deseo, ¿no? Y bueno, pues la riqueza de nuestro trabajo, que es trabajar con los sueños, no se puede dejar a un lado, ¿no? Que pues mucho también nos da contacto con la libertad, ¿no? Porque el soñar me parece que es un acto de ejercer la libertad, que muchas veces los pacientes no pueden en la vida diaria tener esa libertad que sí pueden tener en los sueños, ¿no? Entonces es maravilloso ver cómo pueden soñar, pueden fantasear, pero en la vida diaria son concretos, ¿no? Entonces, pues trabajar también con eso, ¿no? Bueno, pues estamos llegando al final. Antes de que cerremos, pues sí me gustaría que nos compartieras un poquito, para la gente que nunca ha intentado yoga, a dónde, cómo empezar a practicar yoga, qué sugieres tú, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente aquí que se va a ver tocada con esta charla. Pues mira, ¿cómo empezar? Yo, pues, ¿qué les puedo decir? Yo recomiendo mi método a más no poder, porque digo, la verdad es que cualquier yoga está buena para empezar. O sea, puedes empezar, porque lo importante es empezar a moverse. También creo eso, que nos volvimos muy estáticos, ¿no? Ayer justo fui a una cena y yo empecé a subir las piernas así, yo no aguanto estar sentada en una silla. Y entonces me decía un tipo de Bulgaria, me decía, es que no puedo yo hacer eso. Y le decía, es que siéntate en el suelo más seguido. Y yo le decía a Esther, cuando fue la pandemia que estaba en Zoom, es que ya no des tu terapia desde sentada en la silla, siéntate en el piso para que las caderas empiecen a abrir, o sea, y bueno, yo pienso que lo que sea que te muevas un poquito está muy bueno. Ahora, yo sí pienso que, pues, amo mi método, me parece que es muy profundo, me parece que es rico y que, híjole, es milenario y es muy clásico, no nos vamos, es muy científico. A mí me encanta la anatomía y no es una mafufada de vamos a, no, o sea, es tan concreto. Sustentado, ¿no? Es muy sustentado. Y se ve como realmente el avance, ¿no? Que es precioso, de esta flexibilidad externa que se traduce en flexibilidad interna, mental y hasta espiritual. Y bueno, ¿dónde? Pues yo puedo poner aquí, pues yo donde doy clases, también el Yoga Center, que tiene un instituto en Polanco. Tengo muchísimas amigas que son también colegas, pero si quieren, contáctenme y pues dependiendo de dónde, cómo, qué quieren, les recomiendo a una maestra, otra maestra, otro estudio, el área donde viven. Entonces, pero pues sí, la verdad, perdón, pero sí recomiendo el método Iyengar porque es increíble. Y ahí es donde no da miedo, ¿no? Porque dices, bueno, me voy a ir a una yoga, me voy a dar en la torre porque ya me hicieron quién sabe qué hacer y mi cuerpo no está listo, ¿no? Y aquí no, o sea, aunque sea una clase multinivel, a cada persona se le dice más o menos qué requiere y se va viendo personal un poquito, ¿no? Digo, si son muchísimas personas, no, pero sí, tú, no sé, por ejemplo, tú, Rose, agarra un cinturón, tú, no sé, Dalia, quítate el cinturón, ¿no? Cada quien. Entonces, si quieren, pongo en el chat el website de mi estudio y pues mi WhatsApp. Y ahí yo les puedo decir, dependiendo del área donde vivan, qué requieren, si quieren algo personalizado, si quieren una grupal, algo terapéutico, donde se da, por ejemplo, para diferentes condiciones. Puede ser presión alta, escoliosis, dolores, hombro, codo, muñeca, etc. Entonces, bueno, algo así. Y pues muchas gracias, Esther, por invitarme, porque sí, realmente cada que yo me siento a hablar con Esther, ayer, o sea, nos pudiéramos haber quedado otras 100 horas y haber visto otras 100 coincidencias del psicoanálisis y yoga, o sea, porque al final creo que lo que todos queremos es como esta conectividad interna, ¿no? Para
para estar mejor, como vivir una vida más íntegra, con todo lo que esto implica, ¿no? Y bueno, gracias. No, hombre, bienvenida y pues fue un gusto, ¿no? Y bueno, pues para cerrar, creo que las dos disciplinas apuntan a un propósito que yo y Tessy sacamos ayer como conclusión, ¿no? Que finalmente lo importante es saber quién eres, ¿no? Sea que hagas yoga, sea que vayas a psicoanálisis, sea que intentes algún otro método terapéutico, que igual que yo, que Tessy, pues yo también soy devota del psicoanálisis, del método psicoanalítico, no nada más por lo que he visto en mi clínica, sino por los alcances que ha tenido en mi vida, por lo que a mí me ha dejado, por lo que a mí me ha transformado, por los senderos que yo he recorrido y sigo recorriendo, ¿no? Entonces, pues ya ahora sí que tienen un menú abierto todos los que están aquí, pero no quiero terminar, ¿no? Sin dar la palabra para preguntas, para comentarios, para lo que se necesite, ¿no? Entonces, adelante, estamos aquí para escucharos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna... Lo que sea es bienvenido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ingrid Fernández y soy psicoanalista. Bueno, soy psicóloga, después hice la maestría en psicoanálisis y siempre me ha llamado mucho la atención yoga, ¿no? Sin embargo, me he enfocado un poquito más y me llama un poquito más la atención el Bikram Yoga. No sé qué tan recomendable pueda ser. Después, bueno, salió un documental ahí medio fuerte, ¿no? De que cerraron algunos centros. Entonces, yo no sé qué puedan pensar pues, de esta rama, ¿no? De la yoga. ¿La contesto yo? Sí, adelante. Ok. Bueno, yo pienso que cualquier yoga está buena. O sea, una vez la hija del señor Iyengar, Gita, dijo, no debemos de hablar mal de ninguna otra yoga. Todas las yogas sirven dependiendo de tu personalidad. Hay gente más joven que le encanta el Bikram Yoga porque es caliente, porque te ves en el espejo, te ves sudar, eres guapísima. O sea, vas progresando, el cuarto está caliente, es la misma secuencia siempre y vas avanzando y está increíble y a lo mejor esa es tu puerta de entrada. Entonces yo pienso que que es bien personal. Y ok, está ahí el documental, hay que estar atentos porque digo, por suerte mi maestro Iyengar no importa, hay miles hay que estar atentos pues, o sea, yo he visto esta carencia de alumnos y alumnas que quieren ser tan vistos por el maestro que hacen lo que sea con tal de sentir la mirada del maestro, ¿no? Y digo, por supuesto que pues está tremendo que el maestro se abuse de su papel, pero por otro lado, la vulnerabilidad de la persona pues estaba a flor de piel, ¿no? Entonces, de dos, yo pienso, digo, no sé, esto es muy grande que platicar, pero yo pienso que está increíble. Si Bikram Yoga es tu cosa, está espectacular. Y si quieres algún día probar esta yoga, también está espectacular. Entonces, todo está padre. No hay que hablar mal de otras yogas, porque me imagino, Esther, que es como el psicoanálisis. O sea, ok, para mí, me imagino que como Esther, pues este método es el método. Pero si una persona entra bueno, mejor tú di, Esther, pero a lo mejor No, sí. analizar, ajá, y esa No, o sea, yo creo que lo que hablamos también, Tessy y yo, ayer, ¿no? Es que la esencia de lo que el método o la disciplina que practicamos siempre está en nuestro ser ejecutor, por así decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo algunas otras herramientas que no es el puro psicoanálisis, ¿no? O sea, tengo una formación como terapeuta cognitivo-conductual y considero, al igual que Tessy, que
no puede uno estar totalmente aislado de otras cosas, o sea, porque si no te pierdes el contacto con el mundo exterior, con la demanda que se necesita de la actualidad, ¿no? Hay casos, por ejemplo, cuando yo manejo pacientes con trastornos de conducta alimentaria, que sí tengo que utilizar esta herramienta, ¿no? Y que yo no puedo entrar de lleno a un psicoanálisis con un paciente con trastornos de conducta alimentaria porque ni está disponible su aparato psíquico receptivamente para poder trabajar y necesita esto antes de adentrarse a alguna otra cosa, si es que va a llegar, ¿no? Entonces sí, yo creo como sí, hay que ver la persona que necesita. Yo siento que actualmente todos nos tenemos que hacer nuestra caja de herramientas en el rubro que trabajemos, ¿no? Y con esa caja de herramientas ver qué tenemos enfrente para desde ahí sacar lo que se necesita. No puedes meter a todos los pacientes a algo, ni tampoco puedes meter a todos los alumnos de yoga a un tipo de yoga, porque como dice Jessie, hay caracteres de que yo he tenido gente que me dice, hijo, yo no puedo con la yoga, yo necesito algo más activo, yo necesito sacar, yo necesito pegar, yo necesito hacer box, yo no puedo con la quietud, yo necesito el rush. A mí me dicen eso y digo, bueno, qué padre para ti. Yo digo, yo tengo una mente tan rushy que si yo me voy no sé, a hacer clases de box, que acabaría matando a mi familia, a mis pacientes, ¿no? Del acelere y de la agresividad que me generaría, ¿no? Pero es cada quien, ¿no? Y el chiste, yo creo, es otra vez, ojo, en el camino encontrar lo que vaya contigo, lo que te haga sentir conectada, lo que te mantenga motivado para hacer. Y lo mismo en una clase de yoga, buscar el día de mañana un proceso terapéutico, ver si conectas con la persona del terapeuta, si no hay millones otras de personas, no necesariamente para ir a una entrevista con el psicoanalista te tienes que quedar con él o con el terapeuta, sino sentir la libertad, ¿no? De que tú te puedes mover hacia lo que necesitas, pero para que te puedas mover hacia lo que necesitas te tienes que conocer. Si no te conoces, no hay manera. Es como yo les digo a veces a mis pacientes, o sea, visualiza esto, o sea, la vida a veces como un buffet, ¿no? Tienes los aperitivos, tienes las ensaladas, tienes los platos fuertes, tienes los postres, ¿no? No necesariamente todos los días te vas a comer las cuatro platillos, ¿no? Hay veces que estás lleno y nada más quieres una ensalada. Pero si no percibes qué necesitas, te vas a ir al aperitivo, te vas a ir al plato fuerte, te vas a ir al postre y vas a acabar hasta acá, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta de lo que necesitas ese día, a lo mejor algo dulce o algo salado, vas a comer lo que necesitas y te vas a sentir satisfecho, ¿no? Creo que va por ahí. Bueno, pues esperemos que hayamos contestado tu pregunta, Ingrid. Muchas gracias. Creo que fue Mauricio el que levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, muchas gracias, ¿no? Creo que fue un tema muy interesante, ¿no? Los puentes, ¿no? El análisis y entender, sobre todo esta comunicación importante entre lo que podemos entender como alma y cuerpo y esta determinación constante de que a veces pasa que no entendemos tal cual como la importancia que hay en estar en esta cuestión presente, ¿no? Y aplica como a nuestros pacientes, a nosotros mismos. Y claro que cuando lo empezamos a ejercitar de varias maneras, como dijo usted, ¿no? Diferentes ejercicios, diferentes actividades, los cambios son casi perceptibles al instante. Yo quería preguntarte, Tessy, no sé si podrías compartirnos un poco más de, no sé, qué hay descrito, qué hay investigado sobre, por ejemplo, este tipo de actividad que es el yoga en, por ejemplo, manejo del dolor, ¿no? En enfermedades como neuropatía, neuralgia, que a veces mucha gente está muy limitada en su cuerpo por este tipo de condiciones y a veces es muy difícil como poder encontrar esta comunicación, digamos, no sé si decir positiva o saludable con su cuerpo, porque parece que pues, el dolor está por doquier y lo mejor casi que sería como, no sé, ver cómo la pagas, ¿no? A ver, déjame ver a ver si te puedo contestar. Yo lo que he visto es que lo que he visto en mi experiencia como maestra, por ejemplo, te digo, llegó una alumna con el brazo roto, ¿no? Con la muñeca rota y tenía dolor. Digo, no sé si es del mismo dolor que tú estás hablando, pero es la experiencia que yo he tenido. O gente que le duele la espalda baja muchísimo. Aquí está Viso, que ahorita va a hablar, también puede contar un poquito. Pero yo lo que he descubierto, Mauricio,
es que esta parte del sistema nervioso simpático y parasimpático. Y cada vez que estamos en el simpático, en esta lucha o retraída, ¿no? Y es que vivimos así. Es que el celular, cada que suena un ring, ting, 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 tú te vuelves a estresar un poquitito. Y de esos poquititos en esos poquititos, tu sistema nervioso está todo el tiempo alteradito, un poquito alteradito. Y entonces lo que hace el yoga es que es como un puente del sistema simpático al parasimpático, que es el de digestión, el de digerir, el de como cuando empiezas a suavizar. Cada vez en yoga, cada vez que hacemos una respiración, sobre todo una exhalación larga y profunda, en yoga, hasta en los textos sagrados, dicen que tú vas a conectar con tu espiritualidad en la pausa, ve qué interesante, en la pausa después de la exhalación. Y se ha visto en muchos artículos científicos que el sistema parasimpático es el nervio vago el que lo va como gobernando. Y cada vez que nosotros exhalamos, más profundo y más profundo, y en esa pausa, y luego sueltas un poquitito más, el nervio vago se va suavizando más. Este nervio vago, me imagino que pues ustedes saben que va por todas partes, de hecho va hasta el intestino, pasa por corazón, pasa por riñones, en los riñones están las glándulas suprarrenales, que son estas que se activan cuando tú te persigue un oso, ¿no? Pero es que aquí ya no nos persigue un oso, ya es el Instagram que no nos deja vivir porque la vecina se fue a Grecia y tú estás en la ciudad leyendo un libro. Y esta cosa, o te estás estacionando y ya viste a alguien raro y entonces ya le cerraste rápido y te vas corriendo. Todas estas partes generan más dolor. Es como si propician el dolor. Y cada vez que en yoga tú te vas a relajar el sistema nervioso, yo he visto que los dolores más profundos se empiezan a amainar. Que de hecho, pues aquí está Aviso, que alzó la mano. ¿Le podemos dar la palabra a Esther? ¿Para que él cuente un poquito? Claro que sí, claro que sí. Hola. Hola, bienvenido. Hola a todos, Esther y Tessy, besos a las dos. Yo nomás quiero rápidamente, soy testigo, bueno, más que absoluto de la magia que hizo en mí, al menos el yoga, y les digo rápido para no aburrirlos, pero yo hace año y cacho me hubieran dicho que iba a hacer yo yoga, me hubiera reído, me hubiera invitado Tessy a una clase, no hubiera ido, me daba toda la flojera del planeta Tierra, nada más pensar en hacer yoga. Y me diagnosticaron cáncer hace 1 año, 2 meses, un tumor en el esófago y el estómago, y llegué con Tessy, y la verdad es que me cambió por completo, no nomás la impresión de lo que ayuda el yoga, sino físicamente el cambio que tuve. Yo hice yoga con Tessy desde todo el tratamiento, o sea, durante las quimios, durante las radiaciones. La quimioterapia te madrea de una manera bastante gruesa y yo salía del estudio de Tessy con otro nivel de energía y adaptó completamente para la pregunta de Mauricio, creo que fue de, pues yo llegaba no con dolor físico en sí, pero sí con una, pues madreado, y salía yo de verdad con un nivel de energía totalmente diferente, mucho mejor. Luego me operaron, me quitaron el estómago y durante un rato no pude hacerlo. Regresé con Tessy y también me cambió por completo toda la energía que fluía dentro de todo mi aparato digestivo como quedó. Entonces, en mi cabeza, yo sí les puedo decir, es una maravilla. Y obviamente en mi cabeza también lo que hace una diferencia es la maestra.
o el maestro. O sea, el psicoanálisis no es ni bueno ni malo, es dependiendo con quién lo hagas. El yoga para mí es exactamente lo mismo. No es de bueno o malo. Hay gente que le cae bien, hay gente que le cae mal. Si llegas o estás en manos de una psicoanalista adecuada, una terapeuta adecuada, un yogi o yoga correcto, eso es lo que vale la pena. Yo les puedo decir el nivel de atención, el nivel de cariño y de todo que puso Tessy, para mí fue una diferencia enorme durante todo el tema del cáncer. Entonces yo les puedo decir que sí es una maravilla y sirve de una manera impresionante. Pues muchísimas gracias, Viso. De verdad es un gusto que nos hayas compartido esto tan íntimo, ¿no? Te lo apreciamos muchísimo, ¿no? Y qué maravilla que te hayas encontrado en el camino a Tessy, a este método, ¿no? Y sé que tú estás muy en boga de transmitir esto hoy en día, ¿no? Entonces, ojalá que todo lo que hoy se habló, pues sea también bueno para ti, para lo que hoy en día quieres hacer, que brevemente, si nos puedes decir así, brevemente, qué es lo que estás haciendo, porque creo que muchos de aquí les interesaría. Pues estamos haciendo o creando un movimiento literalmente de buenpedismo, de generar buenpedismo, de hacer que la gente se sienta bien de diferentes maneras. O sea, yo creo que hoy, al principio comentaron algo ustedes de la pandemia, todo mundo traemos un desmadre en la cabeza de una o de otra manera. Y una vez que pasas por lo que pasé, de alguna manera cambia la perspectiva y cambia las prioridades. No vuelves a nacer ni te vuelves diferente. Eres igual que eras antes, nada más que cambia la perspectiva y las prioridades. Y creo que ahorita lo que necesitamos es eso, es generar buen pedo en la gente, sentirte bien, disfrutar lo que haces, divertirte. Entonces estamos haciendo un movimiento. Hay mucha gente de la escuela donde yo iba en la prepa, donde iba Tessy, Esther, donde pues queremos generar ese buenpedismo tal cual. Entonces, búsquenos ahí en Reunidos, se llama, en Facebook o en Instagram, o búsquenme a mí en RVisos en Instagram. Y ponlo en el chat, Viso, ahorita lo pones en el chat, ¿no? Por favor. Lo pongo en el chat, pero la idea es esa, es generar buena vibra en la gente y que pues tengamos diferentes opciones para sentirnos bien. No hay demasiada porquería allá afuera como para que estemos consumiéndola. Entonces, pues por lo menos ser un canal donde podamos sentirnos o reírnos un ratito, algo que valga la pena y no sea la porquería constante en la que nos envolvemos. Gracias, Viso. Gracias por compartir. Pues muy bien. Susan, a ver, por favor. Sí, nada más tienes el micrófono, Susan. Ah, es que se lo tienes que abrir, creo. Ahí está. Ajá, ya, listo. A ver. Pues miren, yo lo que les puedo decir desde mi punto de vista, que por supuesto que tengo muchísima gente a mi alrededor a la que he tratado de meter a clases con Tessy, gente mucho más joven que yo. Y no, porque a mí lo que me gusta es sudar, a mí esto es muy sencillo, no lo siento ejercicio. Debo decirles que yo llevo con Tessy, la verdad, ya perdí un poquito la cuenta del tiempo. Tessy no solamente da una clase. A Esther la conocí a través de Ceci, me parece un ser extraordinario, pero a mí lo que me ha gustado de Tessy es que no somos unas alumnas que tomamos 1:50 de clase. Nos da como que le importamos en cada movimiento que hacemos. Tessy está al pendiente de nosotros. Y eso es una sensación maravillosa porque te sientes muy querida. Llevo mucho tiempo, esto pudo haber sido al principio porque yo era nueva, pero han pasado los años y Tessy sigues sabiendo, a ti te dolía el brazo, a ti te dolía la muñeca, ¿cómo está tu ánimo? Nunca en la vida nos ha dejado caer. Y para mí eso habla de estas dos mujeres verdaderamente. Y además debo decir de la mamá de Tessy, que tuve oportunidad de conocerla mucho, como que tienen algo adentro que nos transmiten y nos ayudan mucho en seguir por este camino. Gracias, Susan. Gracias. Gracias, Susan. Bueno, puedo decir algo que Susan es un ejemplo de disciplina.
de disciplina, de constancia. Es un ejemplo vivo de alguien que yo la veo. Y, o sea, Susana se puede parar de antebrazos, se puede parar de cabeza y es una práctica constante y disciplinada. Y lo que yo veo también en Susana es que como que lo absorbe. También tiene esta capacidad de escucha, porque de hecho me da mucha risa, porque una vez hablando con una maestra de India, unas personas le preguntaron, bueno, pero ¿cómo hacemos para que los alumnos no se lastimen? O sea, alguien preguntó, ¿cómo hacemos para que los alumnos no se lastimen en las clases de yoga? Y dijo la maestra, que escuchen lo que dice la maestra. Punto. Entonces me morí de risa, porque si tú estás en la Babilonia y no oyes las indicaciones, es tu asunto, ¿sabes? Hay una parte de ti que tiene que tomar esta responsabilidad de estar atenta. Si tú estás en Júpiter, pues ahí sí ya no hay mucho que hacer, ¿no? Y Susana es un ejemplo de alguien atento, de alguien presente. Y sí le agradezco que está aquí presente hoy también. No. Y otra cosa que no quiero dejar al lado de Susan, ¿no? Porque yo también digo, no tengo mucho de conocerte, Susan, pero sí me parece que Susan ha sido de las personas que ha sido muy tocada por la pandemia, ¿no? Tuvo una pérdida muy significativa, que fue su esposo, que pues hemos tratado siempre de estar junto a ella, al lado de ella, pero su estar en la vida y su actitud y su manera que se da, de verdad, yo creo que todos tenemos que aprender, de verdad, Susana. Yo te la reconozco, de verdad, te la admiro, ¿no? Y sí creo que nos das mucho tú también, ¿no? Entonces, yo también encantada de tenerte cerca de mí, como un ejemplo de mujer, mujer valiente, mujer tenaz, mujer guerrera y mujer que siempre tienes una palabra deliciosa para el alma, para nosotras las jóvenes. Te lo agradezco mucho. Okay. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Tenemos todavía unos cuantos minutos, sino para ya ir cerrando. Julio, ¿ya te vas a poner a hacer yoga o qué? Fíjate que ahorita me quedé pensando mucho. Sí me gustaría aquí por el sur que hubiera algo de yoga, pero te voy a confesar algo. Yo mucho tiempo hice tai chi, pero desafortunadamente mi maestro se fue a vivir a Europa y es una cosa sensacional también. Claro. Ahorita con el ejercicio de la silla, me acordaba cómo en la postura del tai chi del jinete, tienes que llevar los pies como si se fueran al centro de la Tierra, de todo el planeta. Wow. Esa imagen, y bueno, se me hace sensacional y agradezco mucho a Tessy que nos hagas como respirar la vida desde otro lugar, así lo pondría, y se me hizo sensacional Ricardo Viso, ahora sí que qué buen pedo, maestro, yo sí te voy a seguir, porque algo que le hace falta a este mundo es buen pedo, así es, buena onda así lo digo. Es. Y bueno, y Esther, yo a ti te conozco porque sé cómo trabajas clínicamente, sé cómo es tu formación, tu seriedad, tu compromiso con los pacientes, etcétera. Entonces, no tengo nada más que agregar. Y es lo que nos nutre mucho estas cosas de que ni es la panacea ni nada, sino que somos seres humanos así. Seres humanos. Que andamos en búsqueda de muchas cosas, ¿no? Y que esto nos lleva a habitar en otros lugares de nosotros mismos y no nos anquilosemos. Espiritualmente, inclusive, diría yo, ¿no? Y a tener otros alcances, Julio, porque no quiero dejar de mencionar a los retiros que nos ha llevado Tessy. Es que no tienen una idea los lugares que nos hemos ido, lo que hemos tocado, lo que hemos visto, lo que hemos las meditaciones al amanecer que hemos tenido, las respiraciones al lado de una laguna como Bacalar. No, bueno, es deleitarse todos los sentidos. Verdaderamente. Entonces, verdaderamente que ojalá que todo el mundo tenga algún espacio, el que sea, pero para revitalizarse, para nutrirse y conectarse. Y fíjate que yo agradezco mucho a Susan, a Mauricio y a Ricardo, ¿no? Por sus comentarios y sus experiencias. Creo que es muy importante que las compartan. Por ahí Berta quiere hablar algo. A ver, Berta, por favor. El micrófono. Ya. Gracias.
yo realmente estoy muy agradecida que me hayan invitado a unirme a esta conferencia. Yo practico yoga desde hace varios años y hace 4 años tuve cáncer de mama y realmente, igual que Viso, quiero comentarles que el yoga me revivió, me volvió a situar y me empoderé nuevamente y realmente ahorita estoy muy bien, fuerte y me interesaría unirme a los grupos de yoga que manejan ustedes. Además, creo que también tengo mucho que compartirles. Y mil gracias por haberme invitado. Bienvenida. Gracias, sí, bienvenida, claro. ¿Alguien más? Pusieron una pregunta, déjame ponerme lente. A ver. Le leo bien. Oye, Viso, pon la información en el chat. Dice, muchas gracias, increíble y muy interesante la ponencia. Tengo una pregunta, ¿qué tan recomendable es la yoga en línea? Pues, ¿la contesto yo, Esther? Pues contéstame, yo creo que yo la voy a complementar, porque justamente era un tema de lo que hablábamos ayer, pero bueno, dale, órale, dale. Yo la verdad sí les puedo decir que yo me pude apegar a hacer yoga más en serio gracias a la pandemia y gracias al Zoom, porque yo estaba todavía en la formación psicoanalítica donde no tenemos tiempo, ahora sí que te se va a regañar, pero ni de respirar. O sea, es una cosa de 4 años de una intensidad brutal en todos los rubros que se puede uno vivir, ¿no? Entonces, a mí me agarró la pandemia en el último año de mi formación, ¿no? Entonces, gracias a que yo no tenía que correr al consultorio de mi analista, que yo no tenía que correr a APM a tomar las clases, que yo no tenía que ir a las supervisiones, que todo lo hacía en mi casa, yo me pude estructurar y tomar mi clase de yoga, quitarme mis pants o mis mayones, ¿no? Ponerme mi camisa y mis jeans y después conectarme a todas las actividades. Entonces, yo la verdad agradezco enormemente que existe el Zoom, más, ¿no? Ahora que ya regresamos a presencia, la riqueza de una clase en presencia no tiene comparación con la del Zoom. Desde cómo tú puedes ver la postura completa con tu maestra, desde cómo sientes a tu profesor, desde cómo convives con las alumnas, ¿no? Es otra riqueza la que da una clase de yoga en presencia, ¿no? Y esto, bueno, pues, no sé, Julio me podrá complementar esto. Creo que en los procesos analíticos o los procesos psicoterapéuticos nos está pasando también mucho empezar a investigar esto, ¿no? Dependiendo también del terapeuta o del analista, ¿no? Y de cómo se siente trabajando en la vía online o en la vía presencial, pero yo en mi particularidad de cómo he vivido el trabajar todo en línea y de cómo hoy he regresado a hacer una cuestión híbrida, sí de preferencia prefiero el trabajo presencial, ¿no? Como yo he sentido a pacientes que venían conmigo desde la pandemia, ¿no? Y que llegaron y que no los había visto yo en presencia, como empezamos a trabajar hoy en día, ya que los veo en presencia, pues tiene otros alcances, veo otro lenguaje corporal, escucho la voz hasta diferente, ellos tienen otro tipo de acercamiento conmigo emocional, se han abierto mucho más, entonces, pues no podemos negar que esta es una gran herramienta, pero yo en mi vida personal la tomaría como con límites, ¿no? No sé, Tessy, ¿tú qué piensas como maestra de yoga? Ya, exacto eso. Nada más que pienso que si no hay de otra, vale la pena. O sea, si no hay de otra, yo sí lo tomaría online, porque, por ejemplo, a nosotros se nos han abierto maestros que no hay manera de tenerlos cerca. Entonces, por ejemplo, yo estoy entrenándome con una maestra de Chicago que no hay forma de que yo me vaya a Chicago martes, ¿no? O tengo a la nieta del señor Ayengar cada lunes dándome respiración. Entonces es una herramienta que ya se abrió y que nos conectó. Y yo creo que depende de uno, del buen uso o mal uso, ¿no? Y sí, o sea, también claro que pues el contacto físico siempre va a ser diferente, pero esta gran cosa que se abrió, sí hay que agradecerla, la verdad. Así es. Entonces, si tu vida es muy rápida y prefieres estar en línea, yo lo tomaría en línea. No hay problema.
Y si de repente un día sí puedes asistir, pues asistiría. O sea, como más flexibilidad hasta en eso, ¿sabes? No estar como en esta rigidez de a fuerza en línea, a fuerza en presencial. Pues como la gente lo vaya pudiendo hacer mientras lo haga. Claro. ¿Tú qué piensas, Julio, de todo esto? Mira, yo creo que, pues a veces hay que trabajar con lo que hay. Ajá. Y eso es como un aprendizaje y tarea de vida. Y afortunadamente pudimos rescatar muchas cosas con la pandemia a través del Zoom. Afortunadamente, mucha gente pudo tener en yoga, en terapias de todo tipo, clases, hasta clases de cocina, toda una serie de cosas que nos abrió como un panorama que no nos habíamos atrevido a explorar, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante que se dio eso, que se puede trabajar con eso, y fue lo que ya nos cambió la vida, porque muchas cosas ya se quedaron online, ya se quedaron a distancia o en un modelo híbrido. De hecho, nuestro congreso va a ser híbrido, ¿no? Las clases, ¿no? También algunas clases sí también, porque también uno ayuda mucho así a gente de provincia, en este tipo de webinars como el de ahorita, ¿no? Claro. Pero sí, definitivamente, uno puede acariciar una pantalla, pero cuando se acaricia una piel es distinto. Lo presencial es lo presencial. Es lo presencial. Eso no lo podemos negar, y ahí se juega una esencia de la vida importantísima. Claro, así es, así es. Gracias. Muy bien, ¿algo más? Si no, para ya dar por cerrada esta maravillosa sesión. ¿Algo más? ¿Algo más? A mí solamente me gustaría o sea, me encantó el que se pudiera abrir un espacio para poder como conectar el yoga con el psicoanálisis, como dicen y mencionan la amplitud que tiene, sobre todo como en la parte que mencionaste, Esther, de los sueños, o sea, toda la parte onírica en conjunto con los niveles a los que puedes llegar en esta cuestión de respiración y como la experiencia que se tiene a través del cuerpo y justo con esto que mencionan de la pandemia y lo difícil probablemente que puede ser como para un adulto, yo lo puse en el trabajo con los niños, ¿no? Entonces justo estamos desarrollando un proyecto en donde se puede integrar todo esto del movimiento del cuerpo, la posición, la respiración, esto que mencionas del sistema nervioso, ¿no? Que es la regulación emocional, ¿no? Cuando un niño, o sea, que me enfoco en primera infancia y cómo cada cosa puede detonar y cómo puedes ayudar al niño a identificar también a través de estas herramientas, ¿no? Entonces, integrar como de una manera muy práctica y como muy, no sé, como muy sorpresiva, ¿no? Este contenido, ¿no? De Winnicott, de este espacio transicional que también se vive en esta pausa de la respiración, de poder regular. Entonces, no sé, para mí ha sido como mágico el poder experimentar e integrar como que en un inicio fue como hasta penado, ¿no? Como, híjole, a lo mejor esto, o sea, veo la similitud, pero como que desde dónde se puede integrar, ¿no? Y me parece que simplemente los resultados evidencian el potencial que hay tanto para el adulto y la experiencia que tienes en la práctica como para poder transmitirlo al niño y gestar en ellos la experiencia o sea, como de la relación que existe entre su cuerpo, su mente y su espíritu, ¿no? Y la relación que existe, esto que mencionaba Susana, en cómo, o sea, cómo la importancia que tiene la presencia del ser del otro, ¿no? O sea, como o sea, que más allá del yoga también tiene que ver con esto que también se construye en una sesión terapéutica, ¿no? O sea, lo que sucede allá adentro o lo que sucede con el otro. Entonces, me pareció increíble el poder escuchar romper también esas ataduras de solamente la vía del psicoanálisis es lo que te lleva al ser, ¿no? Entonces, como mucho agradecimiento de que se pueda llevar a este tipo de discurso. Pues qué bueno que lo disfrutaste, qué bueno que te aportó y pues justamente por eso le pusimos a la charla Ampliando Horizontes, ¿no? Porque justamente creo que nos enriquecemos mucho los psicoanalistas de escuchar esto y también pues, las otras disciplinas se enriquecen mucho de los psicoanálisis, ¿no?
Pues no sé si hay algo más. Dalia Lerner Yo nos quiere sí, compartir. la verdad nos lleva a esto. Yo tengo dos dudas. Una, alguien puso aquí Laura Serrano, que dice que hay uno en Coyoacán, el centro Samasta, ¿no? Sí, hola. Está enfrente de la casa de Frida Kahlo, ahí doy clases yo. Ah, en la calle de Londres, perfecto. No, Me queda cerca. Ignacio Allende. Buenísimo, okay, gracias. buenísimo, Julio. Y ahí diles Dale. que te mandó Laura Serrano y a ver si te pueden dar una clase de cortesía. Ah, qué bueno, gracias. Voy a dar una vuelta. Y la otra es, por favor, yo sí sigo a Ricardo desde ahorita, no se olviden del buen pedismo. Así, aunque se oiga así, el yoga y el psicoanálisis son buen pedo y nos hacen ser buen pedo. Nunca creí que acabara así esta sesión, pero vayamos por el buen pedo. Gracias Así por haber es. estado con nosotros. Gracias, Julio. Bienvenida, Tessy, siempre a nuestra casa APM. Gracias, Julio, por la invitación y a todo APM. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Saludos a todos y a hacer yoga y a meterse a psicoanálisis. Vámonos. Y a hacer buen pedo. Y a hacer buen pedo. Dale. Dalia. Bye. Gracias. Bye, Dalia Lerner. Te queremos. Yo más.